Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la Epifanía del Señor. Tradicionalmente le llamamos Día de Reyes, pero no es precisamente el hecho de que hayan ido a visitar al niño Jesús unos personajes venidos de tierras lejanas, de diferentes lugares donde se han juntado para ir a visitar al niño, sino lo que significa eso para nosotros. Nosotros lo celebramos como solemnidad. En América Latina, la misa de la Epifanía no se celebra el 6 de enero cuando no cae domingo. Si un día cae domingo, 6 de enero, entonces se celebra ese día, el Día de Reyes. Pero si cae en día de semana, no se celebra, sino que se salta hasta el domingo próximo al 6, el domingo que está más cerca al 6 de enero. ¿Por qué? Para una mejor participación de la comunidad, porque si se celebrara exactamente el día 6, en este caso fue el viernes, pues muy pocas personas participarían de esta misa y tiene una importancia muy grande para nosotros. Por eso la liturgia lo pasa para el 8, en el caso de hoy, domingo, ¿verdad? Para que la podamos celebrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué significa Epifanía? Epifanía significa manifestación, manifestación, aquello que se descubre, ¿verdad? Eso significa algo que no se conocía y de repente se descubrió. Eso significa Epifanía. Y hoy celebramos una de las Epifanías. Son 3 Epifanías que nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, Día de Reyes, día cuando estas personas venidas de Oriente, estudiosos, personas que podrían haber sido quizás sacerdotes o religiosos, alguien que, porque para ir y adorar y ofrecer un regalo significa que eran personas muy espirituales, reconocían al rey que había nacido como un Dios, porque solamente a los reyes que se les reconocía una divinidad se les adoraba. Ante Herodes no se postraron. Ante Herodes, cuando llegaron a visitarlo, no se postraron para adorarlo, porque no a todos los reyes se les atribuía una divinidad. En cambio, a este que ha nacido, el que ellos han visto surgir la estrella, han ido a adorarlo, porque hay una divinidad en él, hay una divinidad. Entonces llegan estas personas a adorar a este niño, que se han venido desde tierras lejanas. Pero aquí hay una cosa importante. ¿Por qué para nosotros es tan importante esta fiesta? Porque, hermanos, recuerden que en un primer momento la promesa mesiánica
era exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ellos se creían el pueblo escogido, la nación consagrada, y era cierto, era el pueblo que Dios había escogido, era el pueblo al que Dios a través de los profetas les había revelado que iba a enviar al Mesías, que se los iba a enviar, que iba a llegar y que iba a ser el Salvador de ellos. Esa era la promesa que ellos tenían, una promesa que había dado a ellos. Pero el hecho de que de repente vengan unas personas venidas desde Oriente, de tierras lejanas, la tradición pinta de una manera muy interesante. Siempre la tradición nos habla así, y a mí me parece curioso porque un rasgo para poder entender la dimensión de cómo entiende la iglesia esta visita de estas personas. A uno lo pinta negrito, negrito, pelito negrito y piel negrita. ¿Qué continente representa? Continente africano. Al otro pinta una piel trigueña, piel clara, ¿verdad? Y pelo negro, continente europeo, continente los árabes, que es un poquito más clara, pero pelo negro, y los otros, piel blanca y rubios, que son el continente europeo. África, Asia y Europa, los tres continentes conocidos hasta entonces. América no se conocía, ¿verdad? América no se conocía, ni el otro tampoco. Entonces eran los tres continentes. Entonces, ellos que están representando a todo el mundo, están representando a las distintas razas conocidas hasta entonces, que también ellos se sienten parte de esa promesa, y por eso llegan hoy a adorar al niño Jesús, llegan a adorarlo. Por eso es importante esta fiesta, porque se nos habla que esa salvación no era una salvación exclusiva para el pueblo de Israel. Por eso Dios le va a decir a Abraham: en ti se alegrarán todas las naciones de la tierra. ¿Ve? En ti se alegrarán. Y esa promesa, en ti se alegrarán todas las naciones de la tierra, hermanos, se cumple hoy, cuando llegan personas venidas desde Oriente, de tierras lejanas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ellos llegan a celebrar, llegan a alegrarse, porque hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías. ¿Ve? También ellos reconocen esa divinidad. Pero me parece una cosa interesante, y no quisiera pasar desapercibido una cosa que a mí siempre me ha cuestionado. Dicen estos hombres, cuando llegan, dicen de que a ellos los ha ido guiando, ¿qué? ¿Qué es lo que los ha ido guiando? Una estrella. Es una estrella la que los ha ido guiando. Y han venido de diferentes lugares, y al final la estrella los ha juntado y todos han tomado un mismo camino, pero iban siguiendo una estrella. Pero cuando llegan a tierra de Israel, a Jerusalén, vamos a decirlo así, ellos dejan de ver la estrella, porque se enfocan en un lugar que les llamó la atención. ¿Qué fue lo que vieron? Dejaron de ver la estrella y se fijaron en el palacio de Herodes. En el palacio de Herodes. Cuando ellos quitan la mirada de la estrella, entonces se dirigen hacia el palacio de Herodes. Y dicen: vamos a ir a buscar al rey porque haya nacido. Y cuando llegan, encuentran el palacio como que no ha pasado nada, como todos los días. Dice: venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Aquí no hay más rey que yo, dice Herodes. Aquí no hay más rey que yo. ¿Quién les ha dicho? No, nosotros hemos visto surgir su estrella, y por eso hemos venido de tierras lejanas y venimos a adorar al rey de los judíos, porque hemos visto su estrella. Y entonces Herodes, con todo el pueblo, dice hoy el texto que hemos leído, se sobresaltó. Sobresalto significa se llenó de susto, se asustaron. En vez de ser un motivo de alegría para toda Jerusalén, se asustaron. ¿Cómo es eso que ya vino? ¿Cómo es eso que ya vino? Porque ellos sabían bien que cuando viniera el Mesías, iba a poner todas las cosas en orden, iba a poner de manifiesto todo lo que hay dentro del corazón de las personas. ¿Y qué pasa si yo tengo cosas que no quiero que se vean? ¿Y qué pasa si yo estoy viviendo mi vida a mi manera? Entonces, cuando estos hombres llegan y dicen que ha nacido el Mesías, el rey de los judíos, ellos se asustan, pero también se asustó Herodes. Entonces manda a llamar a los estudiosos y les dice: bueno, ¿cómo es esto? A los escribas y a los sacerdotes, y los llama y le pregunta: ¿cómo es eso? ¿Qué dicen los libros? Miren, esto es una de las cosas interesantes, que hasta sabían exactamente dónde iban a nacer.
Las profecías dicen que el Mesías va a venir de Belén. De Belén, allí va a nacer. Entonces Herodes se los lleva escondiditos a los sabios y les dice, a los reyes, les dice, vayan y lo busquen, y cuando lo encuentran me avisan para ir a adorarlo yo. Y me hago una pregunta, y quiero que se pregunten ustedes, ¿no creen ustedes que estos hombres metieron la pata? ¿Qué dicen ustedes? ¿No están de acuerdo conmigo que estos hombres metieron la pata? Y bien metida. ¿Y saben por qué la metieron? Porque ellos debieron haberse dejado guiar por la estrella. Debieron haber seguido viendo la estrella. Esa era la que los estaba dirigiendo hacia donde estaba el rey. Pero ellos, ¿dónde lo buscaron? En un palacio. Dejaron de buscar, no permitieron que la estrella lo fuera guiando. Y entonces tomaron sus propias decisiones y dijeron, no, un rey tiene que estar en un palacio, vamos al palacio porque ahí tiene que estar. Y no se fijaron que cuando la estrella estaba aquí y cuando ellos se fueron para allá, la estrella no lo siguió. Se fueron ellos solos. ¿Y saben qué pasó? Ellos, por haber ido a meter la pata y decirle a Herodes que había nacido el rey de los judíos, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. Si Herodes no se hubiera dado cuenta, no hubiera matado a los niños. Porque él les preguntó, dice, ¿en qué fecha? Hasta les preguntó en qué fecha habían visto surgir ellos la estrella. Y ellos le dijeron, en tal fecha surgió. Desde tal fecha hasta esa estrella. Y lo hemos visto. Significa que hace tanto tiempo ese niño nació. Hasta eso les dio. Por eso Herodes, según la fecha que estos hombres le dieron, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y si este hombre no hubiera ido, y si estos hombres no hubieran ido donde él, Herodes nunca se hubiera dado cuenta. Y a veces me pregunto yo esto, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, ¿verdad? ¿Qué es mi vida? Yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. ¿Qué le importa si me va mal? ¿Y qué pasa cuando yo meto la pata? Me llevo a otras personas inocentes. ¿Qué pasa cuando yo dejo y ya no me dejo guiar por Dios, sino que me guío por mis caprichos, por mis egoísmos, por mi soberbia, por mi grandeza, que yo sí lo sé todo, ¿verdad? Y me dejo guiar sin tomar en cuenta la voz de Dios y al final no me destruyo yo solo, sino que destruyo a las demás personas también. Un ejemplo sencillo y fácil de entender es un caso de los papás, ¿verdad? Si los papás destruyen su vida, ¿también a quién se la están destruyendo? A sus hijos. A sus hijos. Cuando estos hombres salieron del palacio de Herodes, entonces volvieron a ver la estrella. Cuando se salieron, o sea, la estrella no estaba en el palacio. Cuando se salieron y salieron fuera de la ciudad, entonces volvieron a ver la estrella. Y dijeron, bueno, ahora guíanos tú pues. Pero ya habían ido a meter la pata. Guíanos tú. Y han agarrado camino nuevamente y han ido a Belén a buscar al niño y lo encontraron. Cuando lo encontraron, nos dice la Sagrada Escritura, que se postraron y lo adoraron. Bueno, ellos tenían una recta intención, ¿verdad? Nunca pensaron quién era Herodes, que lo que iba a hacer, ¿verdad? Ellos llegaron, adoraron al niño y le ofrecieron estos 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro, decimos, porque es rey. Oro, porque es rey. Incienso, porque es. Ustedes se han fijado que aquí el sacerdote quema incienso, ¿verdad? ¿Y para quién es ese incienso? Para Dios. Entonces le llevaron incienso porque es Dios. Y mirra porque es hombre. La mirra era algo que utilizaban para embalsamar los cuerpos. Entonces por eso le llevaron esos 3 regalos, para simbolizar lo que significaba ese rey que había nacido. Dios y hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Y su destino cuál era?
ser rey, reinar. Quiero hacer un pequeño paréntesis en estos 3 regalos. Ningún hombre va a llegar, si ha nacido un rey, pues lo va a ir a buscar a un palacio, y los hijos de un rey, siempre los papás de un rey son reyes también, ¿verdad? Entonces no iban a llevar un pedacito así de oro, aquí le traemos oro al rey, ¿verdad? Era una ofensa. Tenían que haber llevado un cofrecito simbólico, ¿verdad? Que representara algo, ¿verdad? No 2 centavos, ¿verdad? Y yo a veces me preguntaba, cuando fuimos hoy a Tierra Santa, preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué dice la tradición? Porque vean esto, oro, el oro es caro, el incienso, caro, la mirra también es caro, eran cosas caras las que le ofrecían al niño nacido. Y se preguntaban, ¿qué hizo la Sagrada Familia con esas cosas, verdad? Y saben que la tradición cuenta, y no una tradición nuestra, sino que es una tradición que pasa de generación en generación en Belén. O sea, es una tradición que nos cuentan allá, no aquí. O sea, ¿qué hizo la Sagrada Familia con eso? Ahí en Belén nos contaron esa historia. Según la tradición y la historia de Belén, la Sagrada Familia de Nazaret, todo eso lo regaló a la gente pobre de Belén. Y tiene lógica, porque dentro de 40 días vamos a celebrar una fiesta. ¿Cómo se llama esa fiesta? De la presentación, o la fiesta de la Candelaria, así la celebramos, la fiesta de la presentación, que es el único día en el cual se bendicen candelas, se bendicen las candelas. Entonces toda la gente trae sus candelas y ese día se bendice. ¿Se acuerdan que la misa se inicia allá afuera, verdad? Y nos venimos en procesión con las velas encendidas. Entonces, ese día vamos a leer una lectura que dice: José y María llevaron al niño para cumplir con lo que dice la ley, y según lo que dice la ley presentaron 2 tórtolas. Y después de que habían cumplido con lo que prescribe la ley, menciona la palabra ley, 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 un montón de veces. ¿Qué significa? Que nos está queriendo hacer ver que la familia de Nazaret era una familia cumplidora de la ley, ¿verdad? Primer punto. Pero ¿qué dice la ley? Dice la ley, acuérdense que ellos el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Monoteísta significa que cree en un solo Dios. Es un pueblo que está en medio de un montón de pueblos politeístas que creen en muchos dioses. Y esos pueblos paganos que están alrededor hasta sacrificaban a sus hijos, a los dioses. Y era la ley que decía: ningún israelita pasará a sus hijos a cuchillo a los dioses paganos. Eso será algo abominable y algo detestado por Dios. Entonces, era penado gravemente si un israelita sacrificaba a sus hijos a los dioses paganos. Entonces, pero Dios, un poquito de pedagogía para decir, bueno, aquellos le ofrecen a su Dios tal cosa y nosotros nada, ¿ves? O sea que nuestro Dios no es nada. Aquel Dios sí es digno de sacrificarle los hijos, este no, ¿verdad? Acuérdense, a Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿se acuerdan? Para probar la fe de Abraham, si Abraham veía a Dios como un verdadero Dios. Si los demás tenían la forma de sacrificar a sus hijos a los dioses paganos, y Abraham ante el Dios verdadero era capaz de hacerlo, entonces, y Abraham lo hace. Entonces ahí demuestra su fe y demuestra que Abraham sí cree que él es Dios, ¿verdad? Entonces Dios pone una ley y dice: ningún israelita le sacrificará a sus hijos, su primogénito, a los dioses, porque todo primogénito es mío, dice el Señor, ¿ve? Es mío, así dice la ley. Pero yo soy un Dios que no me gusta el derramamiento de sangre de niños, ¿ve? A mí no van a sacrificar niños. Lo que van a hacer es que todo israelita llevará a su hijo y lo presentará al Señor, como decir, es tuyo, Señor, este hijo. Pero en vez de sacrificármelo a mí, sacrificarán un corderito. Un corderito será el que me sacrificarán. No será como un cambio, ¿verdad? Ustedes van a hacer un cambio para que vean que yo soy un Dios bueno, ¿verdad? Ustedes van a hacer un cambio.
En vez de sacrificarme a su hijo, me van a sacrificar un corderito. Entonces yo me quedo con el corderito y ustedes se llevan el niño, ¿verdad? Ese era una pedagogía, ¿verdad? Dios lo que está tratando es de educar a su pueblo para que vean que ellos también, este es un Dios digno de sacrificar a sus hijos, pero Él no quiere que los sacrifiquen porque Él es un Dios de amor. Entonces lo que quiere es que sus hijos les queden a ellos. Pero decía que la familia iba a ir a sacrificar un cordero, así decía la ley. Pero si la familia era pobre, iba a sacrificar 2 tórtolas, 2 pichones. Entonces, si la familia era pobre, hasta la ley decía eso, si la familia era pobre, entonces iba a sacrificar 2 pichones. ¿Y qué nos dice la lectura que sacrificó la Sagrada Familia? 2 pichones, no sacrificó un cordero. Y nos dice el texto que la Sagrada Familia era fiel cumplidora de la ley. Entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? Y se complementa con la tradición que nos cuentan en Belén. ¿Qué hizo la Sagrada Familia con aquel oro, con el incienso y con la mirra? ¿Qué hicieron, verdad? Si esa Sagrada Familia tenía plata, porque le llevaron oro, pues era una burla que fueran y sacrificaran un cordero, cuando ellos tenían dinero, ¿verdad? Tenían dinero. Pero ahí se complementa cuando dice la tradición que se cuenta en Belén, ahí entre el pueblo de Belén, dice es que la Sagrada Familia, todo el oro, todas las cosas que le dieron los reyes de Oriente, lo dieron a la gente pobre de Belén. ¿Por qué? Porque ellos tenían la riqueza más grande, que valía más que el oro, más que el incienso y más que la mirra. ¿Cuál era la riqueza más grande que tenía la Sagrada Familia? El niño Jesús. Ahí está, ¿verdad? Una cosa hermosa. Entonces, para completar la reflexión sobre estos 3 regalos, que a veces nos quedamos, no, hombre, pues sí, después de esto la Sagrada Familia quedó millonaria, tenía dinero. No es así, no es así. Ellos, aún después de esto, siguió siendo la familia pobre, la familia humilde. José trabajaba de la carpintería y algunos dicen, no, pero un carpintero tenía plata en aquel tiempo porque tenía dinero. Hermanos, un carpintero difícilmente se va a hacer millonario, porque sillas no se compran todos los días, mesas no se compran todos los días. No, usted manda a hacer una cosa de madera y ¿cuánto tiempo cuesta? Hoy que hay todas las herramientas para trabajar y todo eso, ¿verdad? Que se hace más rápido. Y antes que todo era a mano. Todo a mano, ¿verdad? Todo. ¿Cuánto no le costaría al pobre José para hacer una silla, una mesa, ¿verdad? ¿Cuánto le costaría y cuánto le pagarían, verdad? Y de eso él mantenía a su esposa y a su hijo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña hoy? Que la riqueza más grande para una persona es tener a Dios en su corazón. Por eso siempre hemos dicho, tenemos que pedirle al Señor que sepamos descubrir en Él nuestra riqueza, nuestra gracia, teniéndole a Él. Hoy es el día que se acostumbra en muchos lugares a abrir los regalos porque es el día de los regalos, pero se nos olvida que el mejor regalo es Jesús. Las cosas materiales hoy vienen y se van. La riqueza más grande, el regalo más grande es el que nos ha dado Dios, nuestro Señor. Pues abramos nuestro corazón y recibamos ese regalo que Dios nos da y dejémoslo entrar para que Dios gobierne nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.